La última dictadura militar en Argentina, que fue conocida como proceso de reorganización militar por los militares, fue una dictadura cívico-militar que se estableció entre 1976 y 1983. Se, se la conoce como dictadura cívico-militar porque fue apoyada por distintos estamentos, distintos sectores de la sociedad, como trabajadores, obreros, hasta jefes de medios de comunicación y distintos empresarios. Cívico-militar porque los militares fueron los que realizaron este golpe de facto, fueron los que tomaron el poder, pero fue apoyada por distintas partes de la sociedad, distintos civiles. Este gobierno realizó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, derrocando así a María Estela de Martínez, de Perón, que fue la esposa de Perón, que estaba como presidente interino en ese momento por la muerte de Perón. En este contexto era el tercer mandato de Perón, pero muere un tiempo atrás y toma Estela de Perón. Ante un malestar y distintas crisis en el gobierno de Estela de Perón, se produce este golpe de Estado. Las primeras sanciones de este golpe de Estado, partamos así, que fue encarcelar a la presidenta, a Estela Martínez, fue vetar a partidos, perseguir a ministros, clausurar el Congreso, proscribió distintos partidos de izquierda. En realidad proscribió todos porque no habría más elecciones en un gobierno de facto. Disolvió la Corte Suprema de la Nación, o sea, el poder de la Corte Suprema de la Nación estaría sobre él. Él tendría el poder de eso. Intervino en los sindicatos, suspendió el derecho a la huelga. Eh, no solo este ataque a los trabajadores, sino que hubo una persecución a montoneros, militantes del peronismo, militantes de izquierda, personas que estén afín con la idea de la izquierda, estudiantes, intelectuales y demás. Aparte de eso también censuró revistas, censuró libros, censuró películas y canciones de programa que estén en contra de la dictadura que no coincidan con sus ideas o de la iglesia. Entonces, si vos hablabas en contra de la iglesia o de la dictadura, te podían clausurar eso que presentes. También podían, si no estaban afín con las ideas de la dictadura de la iglesia, también podrían cancelarte. Eh, si tus ideas también proponen un cambio a este gobierno o presenta una mirada revolucionaria, también sufrían de esta censura. No solo quedándose con material audiovisual, eh, censuraron canales de televisión como Canal 9, Canal 11, Canal 13, que pasaron a estar intervenidas por los militares, pasaron a quedarse en manos de los militares, ¿no? Retomando con lo de los intelectuales y demás estudiantes que fueron perseguidos, muchos abandonaron el país. Muchos abandonaron el país o fueron secuestradas, ejecutadas, como fue el caso de Rodolfo Bosch, que escribió una carta donde contaba todo lo que estaba pasando en el país. Fue una carta abierta en realidad quejándose de la situación eh, de la que estaba viendo el país, ese brazo de fuerza que estaba mostrando el militarismo en Argentina. Y fue perseguido y asesinado un día Bueno, para resumir un poco más la idea y dejarlo un poco más claro, Rodolfo Walsh en realidad fue parte del grupo de montoneros del peronismo, y fue un gran militante peronista, digámoslo así, que era totalmente en contra de las ideas de este gobierno. Eh, su, Se justificaron los militares con este asesinato. Su objetivo fue asesinarlo después de presentar la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, se llama así, en la que no solo denunciaba, sino que mostraba los distintos crímenes que estaban generando este gobierno, cómo esta economía neoliberal que implantaron a la fuerza iba a tener consecuencias para toda la población, cómo aumentó la pobreza, cómo los trataría entre comillas de cipayos por cómo regalaron la industria nacional, cómo estas solo están haciendo acciones que afecten a la Argentina, ¿no? Muchas de estas excusas para perseguir gente, ejecutarlas, secuestrarlas y torturarlas fueron que para exterminar a la guerrilla, los grupos guerrilleros, el ERP y los montoneros, dijo, bueno, la dictadura explicó que
Ante esa amenaza vamos a instaurar una represión ilegal, dejémoslo en claro, que dejó miles de desaparecidos. Todo esto estaría justificado por ellos, porque todas esas personas que atacaron no serían personas que estén en contra de su gobierno o que querían un gobierno democrático o otro sistema que ayude a la Argentina, no que juegue en contra en esta parte, en teoría. Y bueno, para los militares esos 30.000 desaparecidos, que no son 30.000 desaparecidos según ellos, fueron todos montoneros y todos del ERP, todos colaboracionistas con estos sistemas, con estas guerrillas, ¿no? Muchos de estos guerrilleros entre comillas, porque entre guerrilleros incluyeron artistas, estudiantes, periodistas, activistas, docentes, sindicalistas, fueron torturados en distintas escuelas eh, y colegios navales, militares, aeronáuticos. Y el caso de Rodolfo Walsh, que es un caso conocido, se dice que la mayoría de la gente que fue torturada en la ESMA dice haber visto su cuerpo en la ESMA. La ESMA es la ESMA es la Escuela de Mecánica Armada. Sus siglas componen la palabra ESMA. Y fue uno de los centros de detención más grandes durante esta dictadura, donde más gente se torturó. Un centro espantoso. Digamos así en pocas palabras, es espantoso. Pero nos preguntamos cómo la gente no se revoltó, no hubo tantas protestas en contra de este gobierno. Y primero que había un orden de fuerza y un régimen que no abría la mano a protestas, ni siquiera a huelgas. Eh, Mucho de esto también fue invisibilizado, digamos, idiotizado, entre comillas, a la gente durante el Mundial del 78, el cual fue en Argentina, el Mundial que salió campeón. Que, bueno, todas las ansias de la dictadura, de estos militares, para hacer todo para que Argentina salga campeón, para idiotizar a la gente, que con la excusa de que salimos campeón está todo bien, no pasa nada, mostramos al exterior, miren lo bien que estamos. Y la verdad que no. Fue una imagen así la que vimos, pero bueno, fue en un contexto horrible. Madres de Plaza de Mayo marchando y buscando a sus hijos y nietos y mientras la mayoría de las personas estaba viendo la tele en su casa o escuchando en la radio los partidos de la Argentina. Es más, es un dato tan horripilante, pero muchas personas fueron a 700 metros del Estadio River. Se habían denunciado varios secuestros a nada del Estadio de River donde se estaba jugando uno de los partidos del Mundial. O sea, es un hecho horrible porque se contrasta lo que estaba pasando en ese momento del Mundial con afuera del estadio, que era podíamos ver el régimen, este brazo de fuerza del ejército. Además de todos estos acontecimientos, hubo distintas situaciones en este gobierno. También impuso como una rivalidad con Chile durante mucho tiempo, como el gobierno de Pinochet también hizo lo mismo con nosotros. Y bueno, en resumen, tuvimos lo que fue el conflicto de Beagle, que es por el canal de Beagle, que se trataba de tres islas que estaban en disputa entre Argentina y Chile. Argentina pidió la soberanía de las islas, Argentina reclamaba ese territorio, pero entre la discusión entre Argentina y Chile y una casi guerra, porque casi se va a guerra, eh, llegó el Vaticano a separar, dar un tratado de paz en sí, una tregua, con un nuevo límite geográfico, marcando un nuevo límite geográfico así, totalmente a favor de Chile. Argentina se negó a aceptar este tratado y mandó algunas tropas a las islas, y Chile hizo lo mismo. Esto generó una tensión increíble. Los dos países gobernados por gobiernos autoritarios que no tenían miedo de ir a guerra. En Argentina con Videla, como ya dijimos, y en Chile Pinochet, que también ya fue nombrado. No había diálogos entre ellos y los dos con una mentalidad autoritaria y decididos a tomar las islas. Hasta que, como ya dije, un cardenal se instauró un tratado de paz con el apoyo del Papa
para que creara el acuerdo entre que Argentina y Chile se pueda llegarse a un acuerdo y marcar así un nuevo límite territorial que quede claro de quién eran las islas. En este caso le quedaron las islas a Chile. Este no fue el último conflicto armado, entre comillas, ya que no se llegó a la fase del fuego, ¿no? Pero sí hubo otro, que es una historia trágica en nuestro país, que fue la gota que rebalsó el vaso de esta dictadura, de este régimen autoritario. Del suceso que estoy hablando fue la Guerra de Malvinas, que sucedió en 1982. En cuanto el gobierno nacional sufría muchos disturbios y ya había mucho clamor de la gente para volver a instaurar las elecciones, que vuelva a la democracia. Eh, digamos así que este gobierno fue como que justificó la guerra para mantener el orden social, mantener el control del gobierno. Con la guerra, la teoría es que odio externo mantenga al pueblo unido. Y fue así. Durante la guerra de Malvinas hubo mucho apoyo de la gente al gobierno y a los chicos que estaban combatiendo porque fueron sedados por el gobierno, pensando que esta guerra la podríamos ganar. Aunque este acontecimiento y este combate entre comillas, esta usurpación de Inglaterra a las islas aconteció hace mucho. Fue así por el año 1983. Un 2 de abril las tropas británicas fueron... Un 2 de abril no me equivoco. Un 2 de abril fueron las tropas argentinas que tomaron e izaron un puesto en las Malvinas, anunciando así que sería como un comienzo de una guerra. En realidad la usurpación británica con ayuda de los Estados Unidos sucedió en 1833, la usurpación de las Islas Malvinas, que ellos reclamaban como las Falkland. En realidad las Islas Malvinas nos pertenecen a nosotros, ya que fueron primeramente colonizadas por los españoles y como herencia y por cercanía del territorio nos pertenecerían a nosotros, a la herencia del país que se había independizado, que era Argentina. Pero bueno, años después Inglaterra las reclamó y como ya dije, en 1833 fueron tomadas por el gobierno británico por la fuerza y apoyado por Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos de ese momento. Bueno, retomando así, más a la actualidad, a lo contemporáneo. El 2 de abril fueron izadas las tropas, la bandera argentina en un puesto en las Malvinas para volver y como marcarle la fuerza al Reino Unido de que la fuerza que teníamos en esa zona. El Reino Unido no firmó ningún acuerdo, ningún tratado y mandó directamente tropas. Las tropas argentinas que se encontraban ahí con las tropas británicas que llegaron, se iba a presentar un conflicto armado rápido. Ante todo esto hubo manifestaciones de la población en la Plaza de Mayo para alentar a los soldados que vayan a la guerra y que comience así la guerra. Aunque la guerra fue fugaz para periodos de guerra, fue muy sangrienta, perdimos muchos soldados y la verdad que sí, se acusa hasta del dictador Galtieri, que era en ese momento el que estaba gobernando, de que declaró la guerra borracho. Un hecho nefasto para la Argentina y desestabilizaría así esta derrota a la dictadura totalmente, que en octubre de 1983 convocaría elecciones generales de nuevo, terminando así con este periodo dictatorial. Aunque decir que la gente incentivó la guerra y que la población apoyó esto sería evitar un poco también el hecho de que hubo mucha censura. El gobierno nacional evitó todo para que el pueblo se entere de lo que estaba pasando en Argentina. Las donaciones que hacían las poblaciones, la ropa, dinero que mandaban, nunca llegaron a los soldados en realidad. Los medios de comunicación que eran controlados por el gobierno, diarios, televisiones, canales de televisiones, radios, todos decían que íbamos ganando. En ningún momento se informó que perdimos. Se informó cuando perdimos cuando terminó la guerra. En el proceso parecía que estábamos ganando siempre, que habíamos tomado las islas con suceso, los ingleses se iban a rendir. Y bueno, todas esas mentiras cayeron cuando Argentina propone su rendición. Cuando las tropas llegan un 14 de junio eh, derrotadas y cansadas, se dan cuenta de que el gobierno siempre les había mentido. Es más, durante esta vuelta hay una tercera manifestación de la gente para que se vuelvan a la guerra, que volviendo a alentar así a los soldados para volver. Pero el gobierno las reprimió porque ya estaba a fin
de terminar la guerra, no había forma de ganarlo, y ya estaba totalmente desestabilizada la dictadura. Bueno, esta situación de que hubo una otra manifestación para que la gente, para que vuelva a retomarse como este conflicto armado, eh, se ve, se ve muy bien en el documental Operación de Chocolate se llama así. Es un documental donde relata bastante bien y muestra todas las, todas las censuras y cómo el gobierno dictatorial hizo todas las maniobras para que el pueblo no se enterase de lo que estaba pasando. Está muy bueno el documental. Y lo recomiendo bastante. Para dar una introducción así a lo que es el documental, está basado en hechos reales, porque es una historia que pasó de verdad, en realidad, y se llama Operación Chocolate, ya que trata sobre un nene que le manda un chocolate a un soldado con una carta, y que iban hablando mediante cartas. Es la historia que este chico recibía carta del soldado, el nene recibía el soldado recibía carta del nene. Aunque estas cartas que recibía el niño, que eran de parte del militar, entre comillas, eran policías que, además de este documental, parte de esa censura en mucho tiempo fue el programa 24 horas en Malvinas, un programa que se emitió desde el 8 hasta el 9 de mayo de 1982, que mostró 24 horas cómo pasaban en Malvinas. Obviamente mostraban una situación falsa en la que íbamos ganando, soldados bien alimentados, bien armados, cosas que no fueron así. La verdad fue una pantalla de humo, ¿no? Como bien se dice decir, que fue todo esto para recaudar alimentos y dinero, que posteriormente la gente donó y colaboró, pero nunca le llegaron a los soldados, ni tampoco llegaron a apoyar a los mismos. En conclusión, y para atar todos los cabos y que se unan todas estas ideas, podemos decir que los medios de comunicación tienen una gran importancia en nuestras vidas, porque son uno de los partes que también nos hacen mostrar, entre comillas, lo que es la realidad, ¿no? Que creemos que cierta realidad está ocurriendo ahora. Y ante el no ejercicio del pensamiento crítico, podemos ser muy manipulables, como ya lo fuimos y como podemos serlo todavía. Un claro ejemplo es lo que pasó en Argentina con el Mundial, durante la dictadura militar, la guerra de Malvinas, todos estos hechos que fueron totalmente suprimidos por los medios de comunicación. Eh, y ante esta situación actual y antigua, de que los medios de comunicación controlan mucha parte de lo que vemos y mucho de lo que es nuestra realidad, y ante el no ejercicio del pensamiento crítico, la única batalla que podemos dar son desde la creación y apoyo de los medios independientes por parte de la gente, medios locales, medios barriales, hasta ante el ejercicio de pensamiento crítico, cuestionar todo lo que vemos, buscar fuentes confiables, buscar siempre otra opinión, buscar la información, no recibir solo en bandeja sin cuestionar nada, porque ante la información puede haber muchas ideologías y puede haber muchos objetivos por detrás. En fin, los medios de comunicación pueden ser como un arma o como un aliado para la población totalmente, informándolo de todo lo que pasa actualmente. Depende cuál sea nuestro pensamiento y cuál sea nuestra intención, si de cuestionar y buscar una información o solo recibirla.